Muy buenos días a todos, mi nombre es Erika Pava y el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos y la psicología jurídica. El tema de los derechos humanos ha sido de poco interés para los estudiosos de la psicología jurídica. Esta ha centrado sus trabajos en áreas tales como los testigos y los testimoniales, conciliación y mediación, la conducta delictiva, comportamientos criminales, perfiles criminales, crimen organizado, dimensiones y alcances de la conducta delictiva, evaluaciones forenses, la víctima, entre otras. Galván Castañeda, con fundamento en la psicología social jurídica, ha abordado el tema de los derechos humanos de reclusos penitenciarios de México. Esta autora hace referencia a los efectos que sobre el comportamiento humano produce la institucionalización y denota las precarias condiciones ambientales, higiénicas, de seguridad, de salud, de alimentación y de trato cruel al que se ven sometidos estos individuos. También resalta el cuadro inhumano que padecen quienes por alguna razón o motivo permanecen en estos centros de reclusión sometidos segundo a segundo a constantes violaciones de sus derechos humanos. Las prisiones, los ambientes donde no llega la luz mínima de los derechos humanos. A continuación mencionaremos algunos campos sobre el cual inciden los derechos humanos. Encontramos el campo de la bioética, la procreación, la maternidad, genética, trasplantes, experimentación, medicina, cirugías, ambientes como las prisiones, hospitales, el ambiente ecológico, minería y otros. El trabajo y el derecho a la salud, el derecho de morir, ecosistemas, abuso de poder y de Estado, condiciones estructurales y de género, entre otros. A continuación plantearemos un concepto de manera general sobre qué son los derechos humanos. Estos constituyen el conjunto de libertades, potestades o facultades relativos a toda persona, por el simple hecho de su condición humana y tienen como objetivo fundamental garantizar a todos los individuos una vida digna. Los derechos humanos son independientes de factores como estatus, sexo, etnia, religión, nacionalidad o tendencia política. Los derechos humanos se consideran elementos inherentes a la persona, ya que es esa misma condición la que garantiza el nacimiento de los derechos humanos con todas las atribuciones correspondientes. Es de carácter universal porque son para todos los individuos sin distingo de sexo, raza, etnia, edad, nacionalidad, profesión, clase social, religión o credo político. Son irrevocables por cuanto bajo ningún concepto pueden ser anulados. Son inalienables porque de manera absoluta y permanente, bajo ninguna circunstancia puede cederse o traspasarse por acuerdo legal o por convención. Son intransmisibles ya que no se puede transferir bajo ningún carácter, ni total, ni parcial, ni temporal o permanentemente. Son irrenunciables ya que bajo ningún criterio se puede renunciar a ellos. Los derechos humanos que poseen durante toda la vida nacen con el alumbramiento y acaban con la muerte física de la persona. Son igualitarios porque son derechos en la misma medida y proporción para todos, no existen diferencias. A continuación, consideramos muy importante establecer unas diferencias entre los derechos humanos y derechos constitucionales. Recordemos que los derechos humanos son potestades o facultades consustanciados con la condición humana, mientras que los derechos constitucionales son aquellos derechos que están vinculados con la dignidad humana, que se consideran esenciales dentro de un sistema político y que están garantizados con rango constitucional, es decir, en la Carta Magna de cada país. Los derechos constitucionales son aquellos que dentro del ordenamiento jurídico de un país disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías de tutela o protección, de reforma y modificación y que al estar vinculados con la dignidad humana y al ser considerados como esenciales y gozar de protección prioritaria y especial. Dentro de los derechos constitucionales podemos citar el derecho a un nombre, a la alimentación, a vivienda, a la salud, a la propiedad, al trabajo, a la asociación, entre otros.
Posteriormente quiero compartirles este cuadro comparativo con algunas generalidades acerca de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Entonces tenemos en primer lugar la definición, que entre los derechos humanos son las garantías que tienen todas las personas desde que nacen. Y los derechos constitucionales son las garantías que tienen los ciudadanos o residentes de un país. El organismo del cual dependen los derechos humanos dependen de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y los derechos constitucionales dependen del Estado directamente. El documento que los consagra, entonces los derechos humanos, están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos constitucionales están consagrados en la Constitución y las leyes de cada Estado. El alcance que tienen los derechos humanos es un alcance universal, internacional, y los derechos constitucionales tienen un alcance nacional. Algunos ejemplos que encontramos de derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, derecho al libre tránsito, y entre los derechos constitucionales tenemos el derecho a la libre asociación, el derecho a defender la soberanía nacional, el derecho a la propiedad privada, entre otros. Tal es el poder de los derechos humanos que genera repercusiones a nivel internacional, promoviendo los llamados tratados internacionales y la creación de órganos jurisdiccionales con carácter internacional, que tienen como objetivo su defensa, vigilancia, garantía y promoción. El impacto de los derechos humanos es de tal magnitud que no solo el mundo jurídico, sino el mundo de la Iglesia lo ha tomado como tema de discusión. Existen algunos instrumentos jurídicos en materia de defensa de los derechos humanos. Los más importantes los citaremos a continuación. Está en primer lugar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Contamos también dentro de los órganos internacionales más importantes encargados de la defensa de los derechos humanos, algunos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, entre otros. La evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos no aparecen con las revoluciones, por el contrario, siempre han existido, ya que son inherentes al ser humano y constituyen la esencia del mismo. Para lograr este reconocimiento se ha dado una larga lucha a lo largo de la historia. Se habla de 5 etapas: la Edad Antigua, Edad Media, los siglos XVI, XVII, XVIII, siglo XIX y siglo XX. Los derechos humanos en la Edad Antigua. En la Edad Antigua, el concepto de personalidad y por consiguiente de los derechos inherentes al ser humano eran totalmente desconocidos. La noción de libertad del hombre se veía afectada por la concepción del pensamiento mágico-religioso, es decir, que se consideraba que la libertad era dada por dioses a través de algunos hombres. De manera que en esta época el poder político y el poder religioso venían a ser una misma cosa, y debido al pensamiento mágico-religioso se concebía la existencia del hombre como esencialmente política o comunitaria, por lo que la comunidad se imponía sobre el individuo a través de fuerte presión social y de estrictos controles prohibitivos y sancionadores. Los derechos humanos en la Edad Media. A partir de la Edad Media se encuentran los primeros antecedentes claros sobre derechos humanos. Aparecen los llamados fueros. Estas son normas jurídicas que regulaban la adquisición y garantía de los derechos de los nobles. Una serie de derechos que pueden ser considerados antecedentes de los derechos fundamentales. De manera que estos fueros o textos jurídico-normativos medievales son concesiones que logran los nobles para limitar el poder real sobre ellos. Reconocen derechos pactados entre el soberano, los nobles y los hombres libres. Algunos de los caracteres comunes
a los textos jurídico-normativos medievales contemplados desde la perspectiva de la historia de los derechos humanos, se pueden señalar los siguientes. Constituyen una garantía y un límite frente al poder real de los derechos reconocidos. Se constituyen en el punto de partida para el reconocimiento posterior de nuevos derechos y de nuevas reivindicaciones extendidas a sectores cada vez más amplios de la población. Constituyen un antecedente del moderno constitucionalismo y suponen el inicio del principio de legalidad sobre garantía de los derechos reconocidos. Son derechos pactados entre el soberano y los varones y también los hombres libres. La masa sometida a los súbditos queda privada de toda eficaz deficiencia jurídica contra los gobernantes. Tampoco los siervos tenían lo que hoy denominamos derechos civiles y políticos. Ellos estaban sujetos a toda suerte de contratación que sobre ellos hagan los dueños, como venta, donación, cambio, transición, etc. Estaban sometidos a la justicia de su amo sin posibilidad de recurso alguno ante otro tribunal. Pero también se empiezan a reconocer una serie de garantías de los derechos como la prohibición de arrestos arbitrarios. Los derechos humanos en los siglos XVI, XVII y XVIII. Según los historiadores y filósofos del derecho, estudiosos del tema de los derechos humanos, existen tres modelos históricos que explican la aparición de estos derechos a partir del siglo XVII. Son el modelo inglés, el modelo francés y el modelo de las colonias inglesas de América del Norte. Hay quienes indican que el fraile Bartolomé de las Casas en su obra de Regia Potestad enuncia algunos de los derechos y garantías característicos de los derechos de primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. Las declaraciones de los derechos humanos del siglo XIX. Durante el siglo XIX se producen una serie de declaraciones de derechos que se caracterizan por estar vinculadas a una ideología constitucional de signo liberal y por conseguir la línea marcada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789. Los derechos humanos ya no son referidos a todos los hombres en general, sino a los ciudadanos de un determinado país. Esto es un proceso de subjetivización. Se empiezan a especificar las garantías de los derechos. Esto es un proceso de positivación de las garantías. Se comienza a ampliar los concretos derechos reconocidos y este es un proceso de expansión de los derechos. Las declaraciones de los derechos humanos del siglo XX. Estas declaraciones son el resultado tanto de la evolución interna de los estados como de las transformaciones de las relaciones internacionales. Por tanto, todas estas se caracterizan por: se encuentran vinculadas en su surgimiento, evolución y contenido de las transformaciones sociales, culturales, políticas, jurídicas que tienen lugar a lo largo del presente siglo. La independencia de antiguas colonias, el surgimiento de empresas multinacionales y las transnacionales, entre otras. Son la consecuencia tanto de la evolución interna de los estados como de las transformaciones de las relaciones internacionales. Como consecuencia de las guerras mundiales y de su incidencia sobre el reconocimiento y las garantías de todos los derechos humanos, por primera vez se habla de la paz, del derecho al medio ambiente sano y del derecho al desarrollo como valores a proteger internacionalmente. Desarrollan las líneas de evolución iniciadas en los siglos anteriores, principalmente a través de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Este es el preámbulo de las constituciones francesas de los años 1946 y 1958 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra forma de conocer la evolución de los derechos humanos a lo largo de la historia es la de agruparlos de acuerdo con la generación. De esta manera se habla de tres tipos de generación de derechos humanos. Los derechos humanos de primera generación son los derechos civiles y políticos que tratan de garantizar la libertad de las personas, es decir, que están vinculados con el principio de libertad. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas
así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Y algunos de los derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o a un sindicato. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales están vinculados con el principio de igualdad. Se exigen a los estados que implementen acciones, programas y estrategias con respaldo constitucional y jurídico que permitan a las personas disfrutar y acceder a esos derechos. Su función principal consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Dentro de estos derechos se encuentran el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado. Los derechos de tercera generación. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover las relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar el derecho a la paz, el derecho a la calidad de vida, el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente limpio y que todos podamos disfrutar. Pero también hay quienes hablan de una cuarta generación de derechos. Proponen que algunos derechos de la tercera generación deben ser incluidos en la cuarta, como es el caso del derecho al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. La cuarta generación viene dada por los derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías. Incluyen el uso a los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el derecho a un ambiente sano, idóneo, los derechos del consumidor, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho que permita una vida digna. Derechos humanos y psicología. La psicología como ciencia estudia el comportamiento en diferentes contextos y aspectos. Los derechos humanos, en cambio, representan las normas que protegen al individuo por el solo hecho de ser humano. Rol del psicólogo en los derechos humanos. La tarea del psicólogo es consolidar las herramientas y mecanismos necesarios para respetar los derechos humanos. Crear nuevas posibilidades para mejorar la adaptación entre las personas y su entorno. Respetar la diversidad sobre las culturas, basándose en los valores, el amor, la verdad, la compasión, la justicia y la libertad de los hombres. Los derechos humanos y las áreas de la psicología. Los derechos humanos se vinculan a todas las áreas de la psicología a través de la sensibilización y protección de los derechos de las personas. Los derechos humanos y la psicología jurídica. Un desafío a los fundamentos de la ley y el orden penitenciario. El autor realiza una aproximación sociojurídica de la forma en que son violentados los derechos humanos de los prisioneros, con la excusa de una falsa ideología de la readaptación social que se atribuye a las cárceles, en las que podemos evidenciar ciertas problemáticas como convivencia en espacios pequeños y cerrados, aislados de la sociedad, compartiendo una rutina administrada formalmente, viven en hacinamientos y su salud es un poco precaria. Campos interdisciplinarios entre la psicología social y el derecho. La psicología social jurídica se encarga de la observación de conflictos entre el sujeto y las normas jurídicas creadas por el Estado, que son reguladas en su comportamiento, siempre mediada por la relación del sujeto con el otro sujeto encargado de ejercer el control jurídico.
aborda de los derechos humanos. Psicología jurídica y derechos humanos. Bueno, vamos a empezar definiendo cuáles son los delitos de lesa humanidad. La definición que da la ONU acerca de estos delitos es que son los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Podemos ver como ejemplo los exterminios, la esclavitud y las torturas. Este tipo de delitos quebrantan los derechos humanos a la libertad, la vida, el respeto, la integridad física, psíquica y moral. También violenta los derechos de la paz y la calidad de vida, entre otros. Desde el punto de vista social, psicológico y jurídico, es decir, la perspectiva sociojurídica, es muy importante que el psicólogo forense haga énfasis en las consecuencias que tienen las víctimas del delito de lesa humanidad. Estas víctimas tienen consecuencias mucho más allá de los aspectos clínicos, ya que son personas que no pueden llevar a cabo un duelo acerca de su familiar o su pariente porque nunca tienen el cuerpo de esta persona, entonces no pueden llevar a cabo el duelo. No pueden tampoco disfrutar de su tierra ni de su entorno y deben construir entonces un proyecto de vida en unas condiciones que son muy precarias porque tienen falencia, desarraigos de sus seres queridos. Este tipo de crimen fundamentalmente atenta contra el proyecto de vida y la esperanza de las personas y trae como consecuencia un dolor permanente acerca de su ser querido, de su ser amado. Es un dolor que permanece a través del tiempo. Es muy importante que a través del informe forense el perito refleje la dimensión y el alcance del sufrimiento de la víctima, así como las repercusiones no solamente en el momento, sino las repercusiones futuras a corto y a largo plazo. El informe debe ofrecer al juez los elementos necesarios para que éste pueda dimensionar y valorar jurídicamente y agravar o eximir al victimario y encajar también la actuación de éste dentro de la tipología legal y compensar a la víctima por el daño psíquico-moral recibido. Este tipo de delitos se evalúa por medio del Protocolo de Estambul, el cual es un manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se evidencia a nivel mundial amenazas como el crimen organizado, el terrorismo y la miseria. Son amenazas que en todo el mundo, todos los países del mundo participan desafortunadamente, acompañados de corrupción, ausencia de la justicia y olvidos de las víctimas. Se hace notar también que el crimen organizado, la lucha terrorista que era antes con fines religiosos o nacionalistas, pues con el pasar del tiempo ya ha desaparecido. Y el crimen organizado exclusivamente buscando la riqueza, pues tampoco se da por sí solo ahora. Lo que se está evidenciando es la combinación tanto del crimen organizado como del terrorismo, y esto está dando a luz entonces lo que son las mafias. El terrorismo se define como una estrategia, una forma de ejercer violencia con profundos efectos psicológicos y sociales, o sea, no es solamente hacer el acto terrorista como tal, sino lo que busca es encontrar un efecto psicológico y social dentro de la población, más allá de los actos terroristas. El objetivo terrorista, más que asesinar a la persona, es producir miedo y afectar a la población, desestabilizar las políticas establecidas. El comportamiento, las características del terrorista se encuentra también en denominar sus acciones. Entonces, los actos terroristas se denominan operaciones, los asesinatos son ejecuciones, los secuestros equivalen a prisioneros y las extorsiones son impuestos revolucionarios que pues sustentan su operación y sus actos delictivos. Se encuentra también que las causas del terrorismo acuden a variables como la agresión, el fanatismo, el aprendizaje, los grupos de pertenencia, los elementos políticos, económicos y sociales,
que combinadas todas dan a luz un terrorista y por consecuencia un grupo terrorista. Vemos también entonces el secuestro, que es la retención de una persona contra su voluntad buscando algún tipo de recompensa a cambio de su libertad, y en medio de este secuestro se pueden presentar también torturas, que esto es pues algo añadido más allá de la intención de una recompensa. Se pretende entonces con estos actos impartir el miedo y el terror a una población determinada. Actos como el descuartizamiento se utiliza el terrorista utiliza el cuerpo como un escenario de venganza, humillación y desprecio. Yo estuve un tiempo en Puerto Asís, Putumayo, y allí se dio el caso de 4 jóvenes que llegaron a visitar a sus familias. Hace mucho no lo hacían, hace como 4 o 5 años no los visitaban, y ellos pues departieron en un lugar público con los amigos que tenían de su infancia, cuando de pronto pues llegaron y los capturaron y se los llevaron a las orillas del río. Y pues como a los 2 o 3 días se escuchaba un lamento muy grande pues por el pueblo, venían las familias y un grupo de personas haciendo una procesión de estos 4 muchachos, pero era una procesión simbólica. Lo que contaron pues los testigos que vivían cerca del río, cuando los pudieron contactar, cuando pues la fiscalía logró que ellos accedieran a confesar, fue que efectivamente los arrodillaron frente al río, y luego de que ellos hicieran unas confesiones, pues procedieron a descuartizarlos. Y después de este suceso, pues el pueblo entró en pánico. Eso fue como una semana de luto, una semana de sentirse observado, de sentirse como perseguido en medio de estar en un lugar normal, de ir a comprar algo para el mercado, de ir a la panadería. Entonces, pues efectivamente yo evidencié en mi experiencia cómo este tipo de actos ponen en pánico un lugar, y en desespero y en una zozobra silenciosa, donde pues nadie dice más allá después de que se enteró del acontecimiento. También vemos entonces las masacres, que se emplean como instrumentos de dominio y control criminal para doblegar a la población. Entonces pues acá en la fotico vemos como pues hay como una población, un pueblo, en donde hubo una masacre, y en los datos colombianos, las investigaciones y los registros de nuestra historia, pues hay muchos pueblos desolados completamente porque la guerrilla con una masacre pues desocupó al pueblo, por decirlo así. Los habitantes que quedaron pues ya no querrían estar allí, y hay muchos lugares desolados en medio de Colombia por esa situación. Este tipo de delitos violenta pues la mayoría de derechos humanos, pero los que encontramos más relevantes son el derecho a la paz, a la calidad de vida, a la libertad y a la seguridad. Estos delitos de crimen organizado, de terrorismo y secuestro constituyen un atentado contra los derechos humanos, afectando las variables sociales, afectando la economía, afectando la cultura, la familia, los aspectos psicológicos. Realmente esto afecta a toda una nación, no solamente la población en donde es ejercida o hecho el secuestro o la masacre, sino que afecta a todo un país. Las propuestas de la psicología jurídica ante este tipo de situaciones son las siguientes: dar claridad sobre la manera de enfocar los derechos humanos y proponer directrices de cómo pueden entenderse y cómo pueden defenderse en medio de las comunidades. Se evidencia que en el mundo occidental y capitalista se defienden los derechos de los ciudadanos como individuos libres y productores y propietarios libres, cosa que es muy diferente en los países socialistas o comunistas, en donde pues ellos sí defienden y protegen la identidad, pero con un concepto social donde todos puedan tener derecho a todo, y donde los derechos de la sociedad están por encima de los intereses y de los derechos individuales. Vemos también que en los países del tercer mundo no existe una estructura clara, sino que se encuentran muchas situaciones por qué enfrentar. O sea, este tipo de países tiene muchos tipos de necesidades. Entonces se evidencia la falta de cobertura en
en situaciones como la delincuencia, el hambre, la miseria, la educación, la salud, y hay necesidades colectivas que se convierten en un derecho de trabajo en este tipo de países, de las exigencias laborales, como es la vivienda, la educación, la salud y la igualdad. Es muy importante trabajar por una cultura de paz y convivencia igualitaria, concientizar a los individuos sobre la importancia del ejercicio y la salvaguarda de los derechos humanos. Se identifica como primer agente socializador la familia, y es allí donde el niño pues aprende los valores, aprende a comportarse tanto en su seno familiar como con los demás, con las personas externas. Es allí en la familia en donde es el primer aprendizaje y el fundamental. Donde este tipo de aprendizaje se dé de una buena manera, pues realmente el individuo va a tener los valores y la capacidad suficiente para no transgredir tanto los valores desde su familia, ni tampoco transgredir los derechos en su comunidad o con quienes se relaciona. El segundo agente es el agente socializador, que es la escuela, que tiene como misión capacitar y socializar a los ciudadanos. O sea, no solamente el niño va a recibir información o a recibir conocimiento, sino también a aprender a socializar con otros, a relacionarse con otros. Se considera se debe implementar una política de Estado en todos los países en donde se instruya sobre derechos humanos en la educación primaria, media y superior. También se propone ofrecer programas educativos donde los derechos estén enmarcados en las condiciones del país, pues un poco relacionado con el anterior, donde se pueda dar a nivel de centros educativos, pero también en centros de trabajo o de formación para el trabajo. También se toca el tema de control social, que es el de carácter formativo, integral, de moldeamiento, reforzadores. El control jurídico es pues de carácter represivo y castigador. Cuando ya el control social no lo logró con sus herramientas, entonces pasa a un control jurídico que ya es castigador por el hecho cometido. El objetivo de la universalización de los derechos humanos es frenar los abusos de algunos grupos y del Estado contra sus ciudadanos. Entonces la gran meta de esto es que se debe educar a todos los ciudadanos en el ejercicio y respeto de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Con esta intervención entonces terminamos la exposición sobre derechos humanos. Muchas gracias.